En Argentina todos estamos mirando al cielo, no solo los productores agropecuarios, sino también la gente, porque saben y ha tomado conciencia de lo que ha significado esta sequía, la más importante de los últimos tiempos. Y en consecuencia hay que ver qué es lo que puede llegar a acontecer ahora que viene, al parecer, viene el Niño, y entonces las precipitaciones pueden ser mayores. Algo tenemos, ¿no es así, Juan Manuel? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, a ver, el clima está cambiando, estamos saliendo de la sequía, pero todavía está haciendo amarrete en materia de lluvias y de recomposición de condiciones de producción en ciertas zonas, ¿no? Córdoba, por ejemplo, viene un poco por detrás. Buenos Aires es un poco mejor, ¿no? Buenos Aires, lo que es el centro y el noreste de Buenos Aires, todo el este de Santa Fe, Entre Ríos, dentro de todo bastante bien, con buenas condiciones para arrancar la nueva cosecha de invierno, para sembrar el trigo, la cebada, etcétera. Córdoba, todo lo que es el centro de Córdoba, sudeste, por decir Marcos Juárez, medio pobre, si bien mayo llovió un poco más que esa es la zona núcleo para nosotros, ¿no? Todo Marcos Juárez, León y todo. Por eso fíjate que las estimaciones nacionales de área sembrada de trigo están hoy marcando una caída respecto a lo que han sido los promedios de últimos años, y eso tiene que ver básicamente con los problemas en esta zona oeste, digamos, del país, que es Córdoba, que es La Pampa, que es el noroeste, perdón, de Buenos Aires. Así que, y lamentablemente, viste, ya estamos en junio, primera semana, la ventanita ya se está cerrando. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Hasta cuándo hay tiempo para implantar el trigo? 15 de junio, 20 de junio. Si te queda una o dos semanas... Esto es la semana que viene. Por eso, 1 o 2 semanas. Y en esta época ya sabemos que cambia el viento, cambia la temperatura, ya es poco probable que llueva. Así que te diría que muchos productores, sobre todo los que creo que más interactuamos, porque están más en nuestra zona, en nuestra Córdoba, están decidiendo no sembrar o sembrar menos que lo habitual, lo cual es una lástima porque la cosecha esta de invierno iba a ser o puede ser muy importante para compensar estos últimos meses del año que van a ser muy críticos, porque no va a haber soja, no va a haber maíz, o sea, no va a haber qué vender hacia fines de año, no, el país no va a tener generación de dólares. Entonces era muy importante tener una buena campaña de trigo, de cebada, y por ahora nos vamos a conformar con algo razonable, si clima lo permite, ¿no? Falta todavía unos meses para ver en definitiva el desarrollo de los cultivos. Decime, ¿queda cereal para vender? Para eventualmente $1, sí, $1.04. Sí, queda. A ver, se vendieron 8 millones de toneladas de soja en el Plan Soja 3, de las cuales 6 deben ser de la campaña esta nueva, 2 y pico de la campaña anterior. Así que deben quedar 17, 18 millones de toneladas de soja. Lo que pasa es que eso es lo que queda hasta, te diría, abril del año que viene. El productor va a dosificar, va a vender muy poquito. Es poco volumen para lo que necesita Argentina, lo que necesita la industria. Y en maíz vamos a tener un poco más. Lo que pasa es que en maíz viene demorada la cosecha, ¿no? Recién estamos 26-27% del área cosechada. Falta todavía más del 70% de la superficie a cosechar. Así que maíz en una campaña también castigada por la sequía, pero va a haber 28, 29 millones de toneladas de maíz que no están vendidas todavía. Y por eso se había hablado hasta hace poco, ¿viste?, de un posible dólar maíz, pero bueno, ahí yo tengo algunos reparos respecto a si el gobierno lo va a llevar adelante o no. Claro, efectivamente es así. Ahora, recién lo estábamos conversando un poco en la previa, ¿no? ¿Quién hace el gran negocio aquí? Porque siempre que alguien pierde hay alguien que gana, ¿no? Sí. Mira, a ver... ¿Los exportadores? A los productores les sirve un dólar más alto en la medida que lo reciban. Y a veces lo que ha pasado y lo que hemos visto en estos programas es que automáticamente sale el dólar más alto para esas operaciones. Los precios internos
que se reconocen por los productos no respetan estrictamente ese dólar más alto, sino que se fijan un poco por debajo. Entonces te diría que se distribuye un poco ese mayor tipo de cambio. Una parte a los productores que les sirve y otra parte no menor, yo creo que va al sector exportador o va a la industria de transformación, que está muy castigada particularmente este año por el hecho que hay muy poco volumen, ¿no? Entonces tiene que distribuir sus enormes, sobre todo la industria, sus enormes costos fijos, gastos de estructura, tiene que distribuirlos en un volumen de granos mucho más chico y la forma de hacerlo es subiendo márgenes. Y para subir márgenes por unidad de producto, lamentablemente para el productor lo que hace es bajar el precio respecto de lo que podría pagar, ¿no? Claro, efectivamente es así. Ahora, cuando uno ve esta situación, hay algunas realidades también. Por ejemplo, se siguen vendiendo maquinaria agrícola. Sí. ¿Qué pasó? La plata que no se invirtió en semillas se fue a la compra de maquinaria agrícola o al reemplazo de alguna que ya está en su término de vida útil. Hay una realidad heterogénea en lo que es ventas de maquinaria. Vos fijate que lo que han sido sembradoras, cosechadoras, eso se cayó. El primer trimestre se cayó bastante. Y llamativamente la venta de tractores se sostuvo. Hablando un poco con gente del sector, bueno, la explicación que nos daban es que había muchos pedidos que ya venían de antes. Había algunas empresas y algunas marcas de tractores muy buscadas que tenían stocks. Entonces se aprovechó para completar esos pedidos, para ponerse al día. Y lo que nos decían es que en este segundo trimestre, es decir, lo que es abril, junio, ya ahí sí vamos a ver todo el impacto de la sequía, de la caída de ingresos, de los problemas del sector agropecuario en las ventas de maquinaria. Hay que recordar que en el 2009, cuando tuvimos esa otra sequía tan intensa, las ventas de equipos cayeron entre un 60-70%, y yo creo que a lo largo del año, de este año, vamos a ver también ajustes casi de esa magnitud. Es decir, estamos disfrutando de los últimos dólares. Las últimas ventas, los efectos de la caída de ingresos, de la caída de producción agropecuaria, me parece que se empiezan a sentir ahora, se van a empezar a sentir un segundo y tercer trimestre difíciles. El gobierno logró con el dólar soja 3, logró hacerse de algo de divisas y de un pequeño respiro. Sí, casi cumplió con su objetivo de 5.000 millones de dólares. Eran los 5.000 millones que había previsto, pero si uno mira los dos programas anteriores, al mes siguiente de cerrado esos programas, las ventas se vienen abajo, obviamente. Así que vamos a ver un junio muy, muy pobre en lo que es venta de granos y ingreso de divisas. Y de ahí para adelante es mucha incertidumbre, ¿no?, para la economía argentina. Claro. Ahora, cuando yo pensaba, y la primera pregunta que te hacía, si existía todavía acumulados o estoqueados suficiente cantidad de cereales, me hablabas de unos 17 millones de toneladas. Pero lo que pasa es que en el negocio agropecuario, cada uno hace con su plata lo que realmente cree que es y lo que le aconsejan los especialistas. Y entonces, si eventualmente, como decías vos recién, hay un dólar maíz o un dólar soja 4, el éxito de un programa de esas características estaría realmente muy en duda, ¿no? Sí. A ver, es poco volumen. Vos pensás que la industria, por ejemplo, de procesamiento de soja, operando a buen ritmo, muele 3-4 millones de toneladas por mes. Entonces, los stocks que a vos te quedan son 4 o 5 meses de industria, de procesamiento industrial, y eso es que llegás hasta octubre, llegarás a noviembre, pero después tenés que esperar hasta abril del año que viene, es decir, el cierre del año y los primeros... ¿Vamos a tener que importar cereales? Bueno, este por lo año, menos en la industria procesadora. Lo que es soja, vamos a récord de importaciones de soja, entre 8 y 10 millones de toneladas, soja que viene de Brasil, soja básicamente de Brasil, puede venir algo de Estados Unidos, pero básicamente de Brasil.
yo creo que es el peor año de la industria aceitera del que yo tengo recuerdo, porque tiene muy poco volumen en el mercado interno y tiene que salir a traer mucha mercadería de otros orígenes, lo cual ya la descoloca después en su comercialización externa. Recordemos que la industria es exportadora, entonces claro, ya deja de ser tan buen negocio si vos tenés que importar la soja para después mandar la harina, el aceite, etcétera, a otros mercados. Bueno, en el tema del campo el panorama sigue siendo muy complicado. Y yo les pido disculpas a toda nuestra audiencia porque a veces podemos tener un paréntesis de buenas noticias. No es el caso de este programa, pero nosotros no podemos hacer otra cosa que reflejar la realidad por dura que ésta sea. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Gustavo.